Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí con Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez se desempeña actualmente como Managing Partner de Cima Capital. Es egresado de la Universidad de los Andes de Administración de Empresas. Y para empezar, quisiera que por favor, Carlos, nos contaras un poquito más a fondo sobre ti. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu pasión? Claro que sí, pues buenas tardes a todos. Yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de los Andes, también tengo un máster en Marketing Digital de la Universidad de Barcelona. Yo siempre me he dedicado como a trabajar en emprendimientos y en startups desde que me gradué de la universidad. He trabajado en varias, he sido director financiero de tres, en donde pues los ayudé a recaudar fondos, obviamente también operacionalmente, todo el manejo de las startups internamente, a crearlas, a liquidarlas, pues pasé por de todas. También trabajé en el Venture Capital Corporativo de Telefónica, que se llama Guaira, aquí en Colombia. Y aparte, pues digamos que como por hobby, por inversiones personales, he invertido en startups directamente por medio de un vehículo de inversión que se llama Invex, que es como un primer fondo mío, y también como ángel inversionista. Ya sumo 16 inversiones en total en el sector de startups y actualmente, hace aproximadamente un año, renuncié a mi trabajo y me dediqué del todo a un nuevo vehículo de inversión que se llama Cima Capital, que justamente es un vehículo creado para invertir en 25 a 30 startups de pues, empresas de alto potencial en Colombia y en la región de Latinoamérica. Y pues en eso ando, en Venture Capital. Bueno, muchas gracias. Y quisiera que nos comentaras un poquito qué es esto de una startup. Sabemos que ahorita están muy de moda en Colombia, sobre todo grandes aplicaciones como Rappi, por ejemplo, que están abarcando el mercado. Entonces quisiera si nos pudieras contar un poquito qué es una startup, qué características tiene, qué hace un emprendimiento para ya volverse una startup y lo que nos puedas contar. Sí, claro, digamos que la definición es un poco ambigua, por así decirlo, y digamos que hay varios términos dependiendo de a quién se le pregunte, pero hay un consenso en general en que una startup, la diferencia fundamental de una startup es el potencial de crecimiento que ésta tiene frente a un emprendimiento o una empresa tradicional. Y normalmente este potencial de crecimiento se debe a que o está fuertemente apoyada en tecnología o a que su core es tecnología. Entonces, pues, por lo tanto, todo su modelo de negocio gira alrededor de la tecnología y claramente ese potencial de escalabilidad es mucho más rápido, mucho más fácil. Son empresas que crecen y pueden ser internacionales en meses o en periodos muy cortos y pues pueden aprovechar tecnología como aplicaciones, e-commerce, chats y otros tipos de tecnología para implementar un modelo pues casi que global en un periodo muy, muy rápido. Y pensando en eso que decías de que las startups tienen como ese factor de que se pueden impulsar y pueden crecer de una forma prometedora, ¿qué características hay en un emprendimiento prometedor de uno que tal vez no prometa tanto? Pues digamos que depende un poco de la etapa en la que está la startup o el emprendimiento. Obviamente, entre más temprano sea y más incertidumbre hay, claramente el equipo emprendedor es lo más importante. Entonces, pues, factores como su experiencia, su ética, referencias de esta persona, conocimientos en el sector en el que está la startup o la empresa, cualquier ventaja competitiva que pueda tener. Digamos que esos factores son los más importantes, sobre todo en etapa temprana. Y ya depende de etapas más avanzadas y depende del modelo, digamos, pues el mercado, qué tanto es tecnológico o qué tanto no es tecnológico, entonces por lo tanto el potencial, porque pues claramente puede ser una empresa muy interesante, pero si tiene realmente un mercado muy, muy pequeño y que es un mercado que tiene poca tecnología, que es difícil entrar, pues de pronto el potencial es muy limitado. Entonces, así tenga un excelente equipo, pues va a ser muy difícil poder crear pues una empresa de alto potencial y que llegue a tener un tamaño o un impacto bastante grande, por así decirlo. Si nos devolviéramos 10 años en el tiempo, en Colombia, 2010 más o menos, vemos que hay pocas de estas empresas, ¿no? De estas startups. ¿Qué ha pasado en el mercado colombiano para que en estos 10 años, o pues más recientemente en los últimos 5 años, hayan aparecido gigantes como Rappi, Fitpal, Laika?
Platzi y demás. ¿Qué ha pasado en el mercado para que eso se dé? Yo creo que en Colombia, digamos, hay una muy alta calidad de emprendedores en general y yo creo que esto ha estado siempre, esa cultura como del rebusque, del trabajo, de salir adelante, ojalá de ser independiente y todo eso. Yo creo que eso es la base de por qué Colombia tiene todos estos grandes emprendimientos tan fuertes. Yo lo que creo es que en los últimos 10 años Colombia ha podido adoptar y ha podido ver las tendencias en otros países y ya, digamos, ya tenía una penetración alta de smartphones, una penetración alta de Internet en zonas rurales y en ciudades, y digamos, ciertos factores de infraestructura y de tecnología que permitieron que justamente este tipo de modelos de negocio se desarrollaran. Y hablando, digamos, el caso Rappi, para los que no saben, Rappi hace unos años se volvió la primera empresa unicornio del país. ¿Podría contarnos qué es una empresa unicornio y cómo se vuelve una empresa o qué necesita para llegar a serlo? Digamos que unicornio es una terminología que se refiere específicamente a la valoración de la empresa. Entonces lo que están como dando por entendido es que cuando una empresa es un unicornio, quiere decir que vale igual o más que $1 billón. Entonces es una terminología porque pues el unicornio pues hace referencia a un animal mítico, fantástico, que digamos lo que estás diciendo aquí es que es algo casi imposible de encontrar y que es muy difícil, que es una empresa entre millones de empresas. Entonces, cada vez en la actualidad hay un poco más de unicornios, pero pues digamos que claramente son casos contados y son muy raros en general los unicornios que hay. Como mencionas, pues en Colombia en este caso, pues Rappi claramente es uno de ellos y prácticamente es el único. Pensando en que Rappi logró salir adelante en el mercado colombiano, pero como decimos es de las pocas que la puede hacer de esta manera, ¿qué dificultades se encuentran en el contexto colombiano que impiden que una empresa pueda crecer a este nivel? Yo creo que hay varias dificultades, pero yo diría que el mayor problema es la legislación en Colombia. Nuestra legislación para los dos lados, tanto emprendedor como inversionista, es muy fuerte. Por el lado del emprendedor hay muchas cargas. Uno antes de comenzar una empresa, antes de vender, ya tuvo que haber pagado impuestos. Aquí, pues, estar declarando cada mes. Entonces, uno necesita tener un contador y las cosas son bastante complicadas, por decirlo así. Y eso requieren, pues, que uno gaste mucha plata, gaste mucho tiempo y le genera muchos problemas al emprendedor. Y pues nuestras leyes no son muy fáciles de entender muchas veces. Entonces también muchos emprendedores yo he visto simplemente pierden mucha plata por cometer errores, por no conocer bien la ley, por la dificultad que estas tienen atrás. Entonces esa cantidad de impuestos diferentes, tributaciones diferentes, en diferentes meses, todo eso enreda mucho y pues lastimosamente dificulta mucho el emprendimiento. Y por el lado de la inversión, nuestra legislación en general es una legislación bastante fuerte con todo lo que es mercados de capitales, movimiento de plata, inversiones, por nuestra historia y por otros factores. Y eso pues lastimosamente también afecta los negocios legales. Entonces, digamos, traer inversión extranjera a Colombia es muy difícil porque pues Colombia es un país bastante controlado en esta industria pues de inversión. Entonces, digamos que eso también dificulta mucho. Entonces, muchas veces lo que pasa es que si uno tiene una muy buena idea con un alto potencial, pues termina creando esta empresa en una legislación fuera de la colombiana, que no quiere decir que la empresa no tenga una empresa en Colombia y no esté trabajando en Colombia, sino que justamente para poder tener una legislación, digamos, lo así más fácil y más sencilla de entender y que extranjeros puedan estar tranquilos, que es una legislación además justa, que nuestro sistema judicial, pues lastimosamente es un poco lento y a veces no es el más justo, pues justamente muchas de estas estructuras se terminan armando por fuera del país. Hay un mito que la gente antes de emprender tiene y es, no tengo capital para crear un emprendimiento, no tengo ahorros para crear un emprendimiento. Y es que es importante romper este paradigma porque para emprender no se necesita que uno sea un millonario, no se necesita tener una cuenta de ahorros gigante.
Y de hecho, la mayoría de emprendimientos llegan a un punto en el que necesitan inyectar capital de afuera. Entonces, ¿cuáles son los diferentes modelos que permiten que las startups se financien? Pues primero que todo, yo creo que la gente pues tiene que entender que el canal principal de financiamiento de una empresa son sus propios ingresos. Entonces, yo entiendo que al principio uno puede perder plata, que los ingresos sean más pequeños que los gastos. O sea, pueden haber varias razones, digamos, que por la cual los ingresos al principio no dan, no alcanzan, pero el foco principal de una empresa es justamente producir ingresos, producir este capital para sus dueños y para, pues, para la sociedad en general. Entonces, pues claramente hay que tener modelos que sean fáciles de monetizar y que ojalá sean monetizables o muy rápido o que tengan un potencial de monetización muy, muy grande en un futuro. Entonces, ya dependiendo como del modelo que uno escoja, cómo se vaya, si de pronto no es algo que requiera mucho capital al principio, o si es algo que al principio no se puede monetizar, pero después tiene un gran valor, uno se puede ir por diferentes opciones. Entonces, pues primero, pues claramente hay préstamos. Uno se puede ir a cualquier ente financiero o pues de pronto a un familiar o a un conocido. Segundo, pues hay ayudas del gobierno. Hay como instituciones como Bancoldex, Ruta N, el SENA y muchas otras que dan créditos o dan premios, o muchas veces estos créditos son condonables. Entonces, si uno llega a cierto impacto social o si uno llega a ciertas metas, no hay que devolver los créditos. Entonces, digamos que esa claramente es una forma importante. Otra forma importante son justamente las competencias que hay. Entonces, hay muchas competencias en diferentes industrias o de diferentes clases en las cuales uno puede aplicar, y muchas veces los premios que dan son pues premios en plata y también en asesorías, y uno puede comenzar y avanzar su idea más con eso. También puede ir allá a empresas privadas como aceleradoras o incubadoras, que no solo le dan plata a uno, sino también le dan una estructura física, oficinas, ayuda contable, ayuda legal, asesorías, con las cuales uno junta todo eso y puede justamente también pues, desarrollar su idea completamente. Y si no, pues claramente está la opción pues, de buscar inversionistas. Y pues en esta opción ya de buscar inversión, pues ahí sí hay, digamos que de todo tipo de rangos de inversionistas, de montos de inversión. Uno puede buscar pues que le presten plata, pero con opción de venta de acciones, vender acciones directamente, que a uno le vayan invirtiendo por hitos. Bueno, ahí ya hay, pues básicamente lo que uno quiera puede generar ahí. Y digamos que hay también de la mano con esta cantidad de mitos y trabas que la gente suele tener en la cabeza, sobre todo digamos en el contexto colombiano, tal vez en parte por desinformación. Hay gente que prefiere no vender parte de la empresa o no ser parte de la empresa, digamos, a un fondo de inversión o aumentar, pues perder el control, digamos, de la empresa por miedo a precisamente eso, perder el control. Pero es bien sabido que una inyección de capital es importante para el crecimiento de la misma. Entonces, ¿por qué una empresa necesita un fondo de inversión o pues este ingreso de plata? ¿Y qué ventaja representa para la empresa? Y si hay desventajas, ¿cuál sería? Bueno, pues digamos, primero que todo lo que tú dices, justamente pues hay un miedo, digamos, a vender o a ceder participación. Ese miedo en general, la verdad, no está fundamentado muchas de las veces. Obviamente, pues si uno tiene un negocio familiar y uno quiere conservar el 100% y no quiere aceptarle plata a nadie, pues perfecto, no es una obligación ni mucho menos. Y si están creciendo o es muy rentable, pues de pronto sus mismos ingresos les sirven para crecer. Pero entonces, digamos, si uno está en un mercado muy competitivo, que es de alto crecimiento, que te va a crecer muy rápido, si no el competidor le gana y a uno no le alcanza el capital, pues claramente toca tener alguna inyección de capital de algún tercero, préstamo, inversión o cualquier cosa. Entonces, el capital muchas veces lo que hace es que lo vuelve a uno más competitivo, lo vuelve a uno más eficiente, lo ayuda a uno a lograr llegar a esas metas a las cuales de pronto uno podía llegar sin el capital, pero claramente en un periodo de tiempo muy diferente, o que de pronto no podía lograr llegar a esas metas. Entonces, pues un ejemplo es justamente Rappi. Rappi ha hecho muchas rondas de inversión, justamente pues la más famosa
de SoftBank de $1 billón, es justamente porque, digamos que Rappi, pues claramente tiene una tecnología muy interesante, tiene un equipo atrás muy capaz y tiene muchas características muy buenas, pero si no tenían la suficiente plata para entrar a publicidad, para hacer alianzas rápidamente, para hacer algo masivo muy rápido, otros jugadores del mercado iban a coger el mercado y así Rappi de pronto tuviera un mejor producto o no, iba a ser muy difícil que Rappi lograra después entrar a ese mercado que ya fue capturado por competencia. Y sobre todo en ese mercado que los competidores son grandes como Globo, como Domicilios, como Uber, que son competidores que justamente tienen ese mismo modelo de crecimiento acelerado, pues claramente si uno no está como en las mismas ligas, pues va a ser muy difícil competir y probablemente lo que va a pasar es que pues uno va a terminar saliendo del mercado. Entonces digamos que si hay necesidades de levantar capital, depende mucho del modelo y de la estrategia que uno tenga. Y pues claramente ese capital, además de todo, trae muchas otras ventajas. Además, pues de que de por ser capital ayuda a crecer y todo eso, también trae personas detrás de ese capital que pueden dar asesorías, que conocen de muchos sectores, trae inversionistas que le pueden hacer a uno introducciones comerciales, también hasta apoyo emocional muchas veces y gente que está detrás de uno ayudándolo a cumplir el sueño de uno, porque ellos creyeron en uno, la misma visión de uno y pues claramente están ahí con uno. Entonces, digamos que, que pues de mi lado yo creo que la búsqueda de capital obviamente depende de ciertas características, pero en general es algo necesario en las empresas y es algo que tiene un impacto positivo muy grande. Entonces es aprovechar una buena idea, un buen emprendedor, un buen potencial y justamente potencializarlo con más plata. No esperar o que él solo lo logre o que de pronto lastimosamente por alguna otra coyuntura, digamos, pues en este momento por la coyuntura del COVID, eh, pierda plata y no salga la empresa adelante simplemente por de pronto no vender un pedazo de la empresa. No, ahí hay varias cosas, digamos, podrían haber riesgos, claro, pueden haber riesgos de pérdida de control, totalmente. Eso pasa, realmente eso pasa normalmente ya en empresas muy grandes cuando uno ya está muy avanzado. Entonces, pues emprendedores como, pues por dar un ejemplo muy grande, como Jeff Bezos de Amazon o Steve Jobs de Apple, pues cuando ya esas empresas ya estaban tan grandes y ellos estaban al final pues como de su carrera como tal, digamos que tenían alrededor del 15% de la empresa. Entonces uno puede decir, no, pues muy poquito se hubieran quedado con toda la empresa. Pues si Steve Jobs o Jeff Bezos se hubiera quedado con toda la empresa, no le hubieran inyectado capital, no hubieran llegado a tener el tamaño que tienen actualmente. Y seguramente su 15% o 10% que tienen actualmente vale mucho más de lo que valdría el 100% de la empresa sin inversionistas. Entonces, pues ahí también económicamente, pues tampoco hay veces lo más sensato que hace sin inversionistas. Claramente, si uno está comenzando y es el primer año de la empresa y llega alguien y le ofrece a uno comprarle el 70% de la empresa, claramente eso sí me parece muy mal, eso es un riesgo altísimo, de pronto te van a sacar del control de la empresa a ti en una etapa muy temprana que no deberías salir. Y digamos que todo esto se mitiga también buscando los inversionistas adecuados, sabiendo en qué etapa hay que buscar capital, de qué tipo de persona, y no simplemente salir y buscar cualquier inversionista, recibir cualquier tipo de plata y mirar las condiciones del negocio. Entonces, pues en todos los negocios en los que yo he invertido, nosotros somos minoristas, somos muy pequeños en general en nuestras participaciones y lo que pedimos normalmente de derechos pues son nada extravagante, pedimos derecho de información, derecho de voto pues proporcional a las acciones que uno tiene y de resto nada más, o sea, en ninguna de las empresas nos estamos juntando entre muchos inversionistas para intentar sacar el gerente, ni es algo que yo apoyo, sé que ha pasado, pero pues siempre he estado en contra de ese tipo de situaciones, aunque hay casos en los que pues claramente de pronto es lo mejor para la empresa. Pero yo creo que en general son más miedos y mitos más que una realidad. Tú hablabas de algo que me pareció supremamente importante y es, hay como una sinergia con el grupo de inversionistas que puede permitir que funcione o no funcione esa inyección de capital. ¿A qué me refiero?
puede que el que tiene la empresa no siente confianza con el inversionista y eso termina generando unos problemas después. Pero digamos en el caso del fondo de inversión, ¿qué características, digamos en tu caso personal, permiten que haya esa sinergia o qué características buscas en esa persona con la que están trabajando para inyectar dinero a una empresa que les facilita el trabajo a futuro o qué les impide, qué les dice yo acá no me meto? Ok, digamos que hay varias cosas. Pues primero, obviamente, hay sinergias de ética, moral, todo eso claramente es muy importante. Segundo, un fondo en general, o sea, el final de un fondo es invertir y sacar pues retornos de esa inversión. Entonces, un fondo normalmente puede tener menos conflictos de interés que muchos inversionistas, porque pues digamos, no sé, si uno es un productor muy grande de comidas y decide invertir en un restaurante, pues claramente puede haber ahí algún tipo de relación, de conflicto por sector, cualquier cosa. Si uno es una corporación, pues claramente invierte en su sector, entonces también. Entonces, digamos que pueden haber algunos casos en los que hay algún tipo de conflicto y eso que se pueden mitigar pues por contratos o pues diciéndolos de frente francamente y viendo cómo se pueden mitigar o eliminar del todo. Pero pues el fin de un fondo justamente es invertir, diversificar y que a esas inversiones les vaya bien. Entonces, pues lo que yo quiero es que justamente todas mis inversiones salgan adelante, les vaya muy bien, como cualquier otro inversionista también, pero pues yo no tengo ningún motivo en general atrás adicional a ese, sino únicamente lo mejor para la empresa. Y eso también está sumado a que obviamente uno tiene que buscar emprendedores como inversionistas que tengan la misma visión, que lo puedan ayudar a uno en diferentes cosas, en diferentes asesorías. Entonces, digamos, nosotros principalmente los ayudamos mucho en conocimiento financiero, les abrimos algunas puertas comerciales si tenemos los contactos. Y digamos que con todo eso, pues los intentamos ayudar en todo lo posible y entre el mismo portafolio de inversiones también entre ellos se terminan ayudando y terminan creando sinergias que pues al final de cuentas pues lo que esperamos es que justamente ayude a esas empresas a alcanzar el potencial que tienen. Y ahorita, Carlos, hablabas del tema de la pandemia y esta circunstancia que nos tiene a todos reunidos desde la casa trabajando. Quería preguntarte, ante esta situación que hizo que obligatoriamente en países como Colombia el e-commerce creciera sí o sí, ¿qué oportunidades se presentan ahí para los fondos de inversión? Pues yo creo que hay varias oportunidades. Pues primero que todo, como mencionas tú, esta pandemia generó una como adopción acelerada de la mayoría de las tecnologías en general. Uno de los grandes ganadores claramente fue e-commerce, otro gran ganador fue todas las transacciones digitales, pues todo lo que es pagos, giros, facturas, todo eso, obviamente todo eso también logró una gran adopción y muchos otros sectores como distribución de la última milla y ese tipo de cosas. Entonces yo lo que creo es que esto simplemente, o sea, esta tendencia del e-commerce, de la tecnología, de innovar, de volver mucho más eficientes las empresas, así sean tradicionales, de digitalizarlas y llevarlas a un mundo más moderno, esa tendencia se estaba viendo desde antes y claramente es la tendencia más fuerte en países avanzados como Estados Unidos, China y algunos de Europa. Y digamos que en Colombia la estábamos viendo, pero estábamos un poco conservadores, un poco lentos, o todo el mundo pensaba que teníamos tiempo en general. Y yo creo que lo que esta pandemia hizo fue justamente acelerar en estos 4 meses seguramente la adopción tecnológica y la digitalización de las empresas ha sido lo que se hubiera logrado en 2, 3 años y seguramente más. Y eso genera muchas oportunidades por lo mismo. Primero porque trae aún más atención a este tipo de empresas. Entonces la gente está mucho más interesada justamente en e-commerce, en plataformas de pago, les parece más interesantes. Entonces trae más inversionistas en general. Segundo, estas empresas pues pensaban crecer a un ritmo, están creciendo a otro ritmo totalmente diferente. Su oportunidad, su perspectiva, su visión pudo haber cambiado mucho en este momento. Entonces de pronto están saliendo a buscar capital y a crecer mucho más rápido y están justamente pues aprovechando estas oportunidades del momento. Bien, muchas gracias. Eh, ya como para ir cerrando, quisiera saber y preguntarte algo y es,
que a ti en tu posición, ¿qué te hace pensar dos veces antes de invertir dinero en una empresa? Yo creo que la razón que más nos hace dudar y lo más duro es la ética y la moral del emprendedor o del grupo emprendedor. Y esto va muy atado con las referencias que uno tiene de él y con lo que uno ve en su día a día de trato y todo eso. Entonces, si uno ve que el emprendedor de pronto trata mal a sus empleados, trata mal a su socio actual, ha tenido muy mala relación con sus inversionistas que ya tiene en su empresa, o uno ve que de pronto pues tiene algún modelo poco ético o que básicamente no está haciendo nada malo, pero claramente no tiene la misma ética o moral que uno, claramente uno se debe alejar de esas situaciones y pues es lo que lo hace dudar a uno pues de primera mano. Toda la razón. Y ya para terminar, la última pregunta que hemos preparado es, ¿qué consejos le daría a alguien que está buscando emprender y soñar con construir una startup? Ok, pues ahí yo diría que el consejo más importante para mí este es un camino muy duro. Crear una empresa no es fácil, sobre todo pues si están pensando con una ambición y una visión muy, muy grande. Y yo creo que tener un cofundador, un socio desde el inicio es supremamente importante. No importa qué tan capaces o inteligentes sean, siempre va a haber alguien que los complemente muy bien. Uno no se las sabe todas. Entonces, claramente tener un socio, pues, que tenga la misma ética, la misma visión que uno, la misma moral de trabajo, las mismas capacidades, ojalá todo eso, claramente es una ventaja muy, muy, muy grande. No quiere decir que uno solo no pueda, pero pues, digamos que esos momentos difíciles que van a pasar, que seguro van a haber muchos y también los buenos, es mejor tener a alguien al lado de uno. Y ya, pues, aparte de eso, pues la verdad lo que toca es trabajar muchísimo, estudiar mucho, pues conocer muy bien el sector en el que uno está y para adelante ejecutar. No quedarse en la idea, sino comenzar y ejecutar. Claro que sí, Carlos. Bueno, te damos las gracias de verdad por haber reservado este espacio para esta entrevista cortica. Muchas gracias por habernos contado un poquito desde tu posición personal, tu lado laboral, profesional. Y esperamos que todas las personas que están viendo este video no duden en emprender, en animarse a lanzar empresa en Colombia. Y si llega el caso, pues si les toca recibir un fondo de inversión, pues no se quiten las trabas, investiguen, averigüen. Y como dice Carlos, toca estudiar, toca prepararse y tratar de sacar lo mejor posible de la situación en la que estamos y estamos a punto de afrontar. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse y que estén muy bien. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos y pues cualquier cosa me pueden contactar buscando Cima Capital en LinkedIn o en internet directamente o con mi nombre personalmente, Carlos Felipe Gutiérrez, y pues feliz de ayudar en todo lo que pueda. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.